Bueno, este documento, la aplicabilidad es como devolvernos la vida. Es para seguir adelante y pensar en el futuro como mapuche. Es para los jóvenes y para la vida que nos queda a nosotros. Para ver cómo crecerán nuestros hijos, nuestros nietos y para seguir manteniendo las culturas y eso es hereditario y nosotros eso es lo que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros futuros nietos. Esto es un salto muy importante, un logro bastante importante para la familia, para nuestra gente, para nuestra juventud, quienes van a disfrutar finalmente de los territorios que se logren adquirir, las tierras que se logren adquirir. Por eso estamos todos reunidos, estamos contentos, por eso también nuestra devoción a quienes hacen posible este proceso, tanto desde el punto de vista espiritual como también desde el punto de vista humano, a las autoridades que están presentes hoy día. También por eso estuvimos conversando con ellos y dándoles espacio para poder dialogar hoy, celebrando este acontecimiento. Muy bien por el trabajo de CONADI, los felicito y hay que seguir trabajando en esa dirección. Yo le digo a las comunidades que es muy importante que participen en la consulta, porque eso significa tener un gran fondo de dinero para comprar tierras y de esa manera apurar el proceso y no estar esperando años y años y años para que puedan comprar los predios. Así que el consejo, participen en la consulta, escuchen atentamente, dialoguen y saquen todas sus dudas. Muchos saludos a todos y a todas. Bueno, un paso muy importante que se ha dado con la comunidad Mateo Antón II para las casas, una comunidad que, como se ha dicho en la reseña histórica, tiene un testimonio también de lucha fuerte y por lo tanto también de justicia, de la necesidad de poder ser restituida. Ellos fueron despojados claramente de su territorio y hubiéramos querido que esto hubiese ocurrido mucho antes. Sin embargo, hoy día con estos procesos administrativos que la CONADI está llevando adelante, el acompañamiento con esta comunidad ha permitido, ¿no es cierto?, que se le entregue la aplicabilidad y hoy día ya soñar de manera más concreta con este proceso de restitución territorial. Bueno, destacar la importancia de este momento para la comunidad Mateo Antón II dentro de su proceso de restitución territorial. Si bien no es el fin, es un paso importante en un proceso que involucra el trabajo conjunto de la subdirección y de la dirección nacional. Y esto dentro de la relación de importancia que tiene la tierra para el pueblo mapuche, no solo de la tenencia, que también es una deuda histórica con el pueblo, pero también de cuanto a la expresión de la propia cultura, lo cual el presidente Boric entiende y por ello también estamos en un proceso de discusión del nuevo sistema de tierra, al cual invitamos también que se hagan parte y discutamos hacia dónde debemos avanzar como Estado en este proceso de reivindicación y de justicia con el pueblo mapuche. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.